Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Estamos viendo el capítulo 3. Este capítulo 3 nos relata una historia muy importante, muy interesante, en la cual se ve la escena de cómo uno de los principales fariseos de aquel tiempo buscó al Señor una noche para hacerle algunas preguntas y aseverar algunos aspectos que ellos como fariseos las veían desde su punto de vista. Y es interesante la conversación que ahí se da. Decíamos la semana pasada que no sabemos en qué lugar se dio. Es probable, fíjense que es probable que haya sido en la casa de Marta y María, porque recuerden que él había estado en el templo, lo había estado purificando, limpiando de todos los cambistas, y luego se da este acontecimiento de la visita de Nicodemo buscando al Señor, y es probable porque el Señor acostumbraba mucho ir a la casa de Marta y de María, y ahí compartir con ellos, y es probable que se haya quedado a dormir ahí en la casa de ellos, y ahí haya sido donde llegó este hombre Nicodemo a buscarlo. Al analizar las palabras que el Señor le dice a Nicodemo, realmente es entendible que Nicodemo no entendiera el lenguaje del Señor, porque el Señor le estaba revelando aspectos muy importantes, muy interesantes, que hoy en día en el cristianismo son fundamentales para todo creyente. Y lo vamos a ir viendo, pues ya una parte vimos. La semana pasada nos habíamos quedado en el versículo 5, cuando Nicodemo le pregunta al Señor, ¿cómo puede hacerse eso de nacer de nuevo? El Señor le responde y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y la semana pasada explicamos qué es nacer de agua y del Espíritu. Yo espero que eso haya quedado claro. Pero siguiendo la conversación, el versículo 6 dice, el Señor hablándole a Nicodemo y le asevera esta parte tan interesante y le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esa es una verdad muy fundamental, muy importante, que nosotros como creyentes tenemos que analizar nuestra vida a la luz de esta declaración que el Señor hace ahí. El Señor Jesucristo, cuando le dijo a Nicodemo que lo que es nacido la carne, carne es, lo que estaba diciendo es que sin el nuevo nacimiento del Espíritu, la carne contamina todas las obras de justicia. O sea, es importantísimo el nuevo nacimiento, porque lo contrario, el creyente solo estaría actuando en la carne y eso contamina toda la obra de Dios. Sin embargo, todo lo que el hombre guiado por el Espíritu hace, eso puede ser agradable a Dios. Este versículo se podría parafrasear del siguiente modo. La naturaleza humana pecadora produce naturaleza humana pecadora.
Y eso lo podemos corroborar con lo que Job dijo en un momento de su vida, que lo encontramos en el Job 14:4, quien hace una pregunta interesante y dice, ¿quién puede sacar lo limpio de lo inmundo? Y él mismo responde, y él dice, nadie. Y realmente esa era nuestra vida antes de venir al Señor. Éramos personas inmundas a los ojos de Dios. ¿Y quién podía sacar lo limpio de nosotros? Si no era a través de la unción del Espíritu Santo, a través del bautismo. El Espíritu Santo es el autor de esa naturaleza humana santificada. La palabra de Dios tiene mucho que decir en cuanto a esta vieja naturaleza, o sea, el hombre antiguo que todos tenemos y que la Biblia la llama carne. Pablo nos dice en Romanos 8, versículos 7 y 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando Pablo habla de designios, está hablando de la voluntad, del deseo, del propósito de la carne. Y es que la carne nos impulsa a llevar a cabo actos que son contrarios a la voluntad de Dios y que lo único que logramos es ponernos en enemistad contra Dios. Porque esas acciones no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Porque dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esa vieja naturaleza tiene que descender a la tumba con nosotros. Y si el Señor viene a la tierra antes de que descendamos al sepulcro, entonces tendremos que ser transformados. Aquí se va a dar la profecía, se va a cumplir de lo que el Señor ofreció a sus hijos de ser glorificados. O sea, la glorificación la vamos a alcanzar al momento en que descendamos al sepulcro y seamos resucitados en la venida del Señor. Y vamos a ser transformados repentinamente. Esto significa que de esa manera nos libraremos de la vieja naturaleza, o sea, del hombre viejo. Esta vieja naturaleza en el futuro será reemplazada por la nueva naturaleza. Luego el Señor le sigue diciendo a Nicodemo en el versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Obviamente el Señor tiene su mirada puesta en el rostro de Nicodemo y ve la expresión de su rostro y lo ve que se está maravillando de lo que él está diciendo. Y entonces él le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo había un concepto en el Antiguo Testamento que no solo los judíos, sino que los fariseos lo daban como un hecho ya realizado en sus vidas como pueblo escogido de Dios, pero que realmente no habían entendido lo que significaba nacer de nuevo. Y por eso es que el Señor está hablando aquí con Nicodemo y Nicodemo no le está entendiendo porque Nicodemo asumía que él y el resto de sus compañeros fariseos ya habían pasado por la experiencia de haber nacido de nuevo. Y es que habían malinterpretado algunas profecías que las vamos a ver en Ezequiel capítulo 36. Las vamos a ver en un momento. Una vez más, Nicodemo se maravilló con esta declaración, porque él, como la mayoría de los judíos de su tiempo, creía que ellos ya tenían la transformación interna. Esa era la forma de pensar de ellos, que ya tenían la transformación interna prometida en el nuevo pacto. Jesús quiere que Nicodemo se dé cuenta del hecho de que él no ha nacido de nuevo y que debe nacer de nuevo. Eso es lo que el Señor está tratando de hacerle entender a Nicodemo, pero Nicodemo está relacionando sus conceptos y su interpretación de las profecías en un sentido equivocado. Él estaba acostumbrado a la idea de salvación por medio de las obras de la ley, es decir, por un acto del hombre. Pero cuando el Señor le dice es necesario,
Este término, que es un poco fuerte, Juan lo usó en otra parte de su evangelio para referirse a la necesidad de la crucifixión. Era necesaria la crucifixión, pero para el hombre era necesario nacer de nuevo. Estas solemnes palabras excluyen por siempre la posibilidad de salvación por mérito humano. Por eso es que nosotros disentimos de la creencia de algún grupo de creyentes que piensan que la salvación se adquiere haciendo obras, porque el hombre es muy inteligente y logra entender que debe nacer de nuevo y que eso se consigue por medio de obras. Y eso no es así. Y es lo que el Señor le está tratando de hacer entender a Nicodemo. La naturaleza del humano está tan agarrada por el pecado que si éste quiere ser asociado con el reino de Dios, es necesaria la actividad del Espíritu Santo mismo. Este es un pensamiento de Morris. Empieza aquí, dice, donde dice, estas solemnes palabras excluyen por siempre la posibilidad de salvación por mérito humano. La naturaleza del humano está tan agarrada por el pecado que si éste quiere ser asociado con el reino de Dios, es necesaria la actividad del Espíritu Santo en la persona. Bueno, siguiendo con el relato y con la conversación que el Señor tiene con Nicodemo, el versículo 8 nos dice, el Señor siempre hablándole a Nicodemo le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Y luego lo compara y le dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No podemos explicar de una manera contundente cómo es el nacimiento en el Espíritu Santo, o sea, en qué momento ocurre, cómo ocurre, de dónde viene el Espíritu, porque dice que el viento sopla de donde quiere y que se puede oír el sonido, pero dice, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La idea de Jesús para Nicodemo era, tú no comprendes todo acerca del viento, pero ves los efectos. Así es justamente con el nacimiento del Espíritu. Jesús quería que Nicodemo supiera que no tenía que entender todo sobre el nacimiento antes de que lo experimentara. El Espíritu Santo no puede ser controlado o entendido por el hombre, pero la prueba de su obra es evidente. Ahí donde él obra existen evidencias innegables e inequívocas. O sea, esto es una realidad, hermanos. O sea, cada uno de nosotros debemos de analizar nuestra vida y buscar si hay evidencias que sean innegables de que hemos nacido de nuevo. Porque mucha gente asume hoy que está bautizada con el Espíritu Santo, que ha nacido de nuevo, pero que no existen evidencias de ese nuevo nacimiento. Y cuando digo evidencias, no me estoy refiriendo a lo que muchas personas creen, que las evidencias del nuevo nacimiento es hablar jerigonzas, hablar otras lenguas, dicen ellos. Esas no son evidencias del nacimiento en el Espíritu. Las evidencias del Espíritu en una persona del nuevo nacimiento es como Pablo lo relata en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, cuando dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si ese versículo 17 de 2 Corintios es una evidencia en nuestra vida, entonces tengamos la seguridad de que nacimos de nuevo. Si no hay esas evidencias, simplemente nosotros mismos nos estamos engañando creyendo que el Espíritu de Dios ya operó en nuestra vida. No se puede decir de dónde viene el viento ni a dónde va. Las corrientes de aire y los vientos son elementos que los seres humanos aún no pueden controlar. No hay nadie en la tierra que pueda dirigir el viento. El viento sopla de donde quiere. Hoy en día tratan de restarle fuerza a los huracanes, pero aunque no nos es posible controlar al viento, sí podemos saber cuándo sopla, porque podemos oír su rumor, podemos sentir el roce suave en nuestra piel y podemos ver los árboles y sus ramas
cómo se inclinan ante el empuje del viento. Eso es una figura que el Señor pone para que sepamos que los efectos de la presencia del Espíritu de Dios son similares a la del viento, que no podemos ver al Espíritu, pero podemos sentir su presencia, podemos percibir cuando Él está operando en nuestras vidas. No podemos decir exactamente cómo opera el Espíritu de Dios, pero sí nos es posible saber cuándo está obrando en las vidas y en los corazones de su pueblo. Eso sí lo podemos saber. Eso es exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo aquí a Nicodemo. La relación del viento con respecto al cuerpo se asemeja a la del espíritu con el alma. El viento actúa según le place, así también el espíritu. Esa acción es una parte de la soberanía de Dios. La acción de cómo opera el Espíritu de Dios es una acción soberana, incomprensible y misteriosa, que no la podemos explicar. Qué gran lección era esta para un hombre que se había criado en la creencia de que una persona podía y debía salvarse a sí misma mediante una obediencia perfecta a la ley de Moisés y a una multitud de preceptos fabricados por el hombre. Este ha sido el tremendo error que se enseña en muchas congregaciones, enseñándole a la persona que ella puede hacer que el Espíritu de Dios opere en su vida y que nazca de nuevo, cumpliendo con ciertos preceptos o siendo obedientes a la ley de Dios. Esa es una acción soberana de Dios. Por eso Pablo, cuando les escribe a los de Éfeso, les dice que nosotros fuimos elegidos, fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Esa es una acción soberana de Dios. El hombre no puede hacer nada para que Dios en su soberanía lo escoja, lo elija y le dé este privilegio de nacer del Espíritu. Así es que nosotros debemos de sentirnos altamente privilegiados al saber que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Nuestro Señor le había quitado dos máscaras a Nicodemo. Una era el hombre que se encontraba ante él, ya no era un hombre de los fariseos en ese momento. Y la otra era que ni tampoco era el principal entre los judíos. ¿Quién era entonces Nicodemo en ese momento que está frente al Señor? Aquí vamos a ver a un Nicodemo diferente. Ya no lo vamos a ver como el fariseo ni como el hombre principal. Lo vamos a explicar en un momentito. En el versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, oiga lo que le dice, ¿cómo puede hacerse esto? La pregunta es importante. ¿Cómo puede hacerse esto? Él se está refiriendo al nuevo nacimiento. Él se está refiriendo a cómo el Espíritu de Dios puede hacer que una persona sea transformada totalmente y que las evidencias que muestre sean de alguien a quien el Señor, a quien Dios lo transformó totalmente. Y Nicodemo le está preguntando al Señor, ¿cómo puede hacerse esto? Se supone que si Nicodemo era uno de los grandes maestros teólogos de su tiempo, un principal, alguien importante dentro del grupo de los fariseos, un estudioso de las escrituras, se supone que él debía de saber esto, pero él aquí está manifestando su total y completa ignorancia acerca de estos puntos, de este tema del nuevo nacimiento. O sea, las profecías dadas por Ezequiel, él no las sabía, ni él ni sus compañeros la habían entendido, porque no habían sido reveladas como el Señor está revelando en este momento ese aspecto del nuevo nacimiento. Aquí vemos entonces a Nicodemo con su personalidad real. O sea, ya aquí él ha sido descubierto, a él se le han quitado las máscaras con las que se había presentado al Señor, y aquí tenemos a un Nicodemo en su personalidad real, natural, lo que él era realmente. Y está preguntando sobre cómo podían hacerse estas cosas, y vamos a ver que nuestro Señor le habló muy claro. En relación a esto, nosotros, usted y yo,
podemos ponernos las máscaras cuando estamos en la iglesia y aparentar santidad. Pero luego, cuando estamos fuera de la iglesia, cuando estamos con nuestras amistades o con nuestra familia, nos comportamos tal cual somos. O sea, hacemos lo que le pasó a Nicodemo aquí. Aquí estando frente al Señor, la personalidad real de Nicodemo se expresa y se ve claramente haciendo estas preguntas al Señor. Pero nosotros actuamos al revés. Fingimos dentro de la iglesia santidad. Fingimos muchas cosas que no es nuestra personalidad real. Y cuando ya salimos de la iglesia, entonces ahí ya mostramos nuestra verdadera naturaleza. Y es que las máscaras esconden lo que en realidad somos. Pero cuando vengamos al Señor Jesús, tenemos que quitarnos todas nuestras máscaras. Frente a Él no podemos utilizarlas. Jesús nos verá tal como somos en la realidad y tratará a cada uno como corresponda, de la manera que trató a Nicodemo. Nicodemo estaba totalmente confundido, perdido en aspectos teológicos. Estaba tan establecido en su pensamiento de que el nuevo nacimiento ya le había sucedido a él y a todos los fieles de Israel, que se le dificultaba mucho pensar de forma diferente. Pero Jesús tuvo que seguirle explicando este aspecto porque era importante. Notemos el interés que el Señor tiene en Nicodemo, porque el Señor pudo haberlo dejado con la palabra en la boca y no haberle respondido y dejarlo que siguiera su camino. Pero al Señor le interesaba que Nicodemo entendiera estas verdades espirituales, porque no solamente iba a ser una enseñanza para Nicodemo, sino que iba a ser una enseñanza para toda la iglesia. Aunque Nicodemo era un profesor reconocido, probó ser un mal aprendiz. Su pregunta indica el poco progreso que había hecho desde el versículo 4, cuando él pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? A pesar de la aclaración adicional de Jesús en los versículos 5 y 8 al 8, Nicodemo aún no podía aceptar lo que estaba oyendo. No podía dejar ir su sistema religioso legalista, que es lo que existe mucho en varias personas en diferentes congregaciones. Lo que se tiene es un sistema religioso legalista, pero todavía no pueden entender cómo es esta acción del nuevo nacimiento. Ni pueden darse cuenta de que la salvación era una obra soberana y por gracia del Espíritu de Dios. ¿Qué cosa? La salvación. No es, por eso Pablo cuando escribe a los romanos en el capítulo 9, le dice, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque Dios es soberano y Él salva a quien Él quiere salvar. Y eso lo hace por la gracia, por su gracia y por la gracia del Espíritu de Dios. La falta de entendimiento de Nicodemo era inexcusable considerando su conocimiento del Antiguo Testamento. Juan 8:37, el Señor teniendo una conversación con un grupo de fariseos y que ellos están argumentando de que ellos son descendientes de Abraham y por lo tanto para ellos eran las promesas que se habían dado a Abraham. El Señor les responde y les dice en el 8:37, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. Y la pregunta es, ¿por qué procuraban matarme? El mismo Señor les dice, les responde, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Eso está sucediendo el día de hoy. Esta es una realidad en muchas personas, que la palabra de Dios no está hallando cabida en los corazones de muchos que se dicen ser cristianos y no entienden. Y luego en el 43 de Juan 8, el Señor les sigue diciendo a esos fariseos, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Mire qué preguntas tan importantes que el Señor les hace. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?
Y él no espera que le respondan ellos, sino que él mismo da la respuesta y le dice, porque no podéis escuchar mi palabra. O sea, no pueden entender el lenguaje porque no pueden escuchar la palabra. O sea, escuchar la palabra es mucho más que oírla, es entenderla, es escudriñarla, es analizarla, es procesarla por medio del Espíritu de Dios en nuestras vidas para poder entender el lenguaje del Señor. De lo contrario, nos quedaremos igual que los fariseos. Y por eso Pablo agrega y da algunas razones cuando les escribe a los Corintios en su segunda carta, capítulo 4, versículo 3, y les dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Se lo está diciendo a la iglesia de Corinto. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Cómo es posible que hayan miembros de una iglesia como la de Corinto que no entendieran el evangelio y que el evangelio estaba encubierto, estaba velado para ellos? No podían entenderlo. ¿Por qué? Porque entre los que se pierden está encubierto. A los que están destinados para perdición no les va a ser dado el privilegio de entender el evangelio, sino que para ellos estará encubierto. Y dice Pablo todavía en el versículo 4, en los cuales el Dios con D minúscula, el Dios de este siglo, hablando de Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, cuando lo único que se tiene es una religión y lo que se cree, a veces uno creer, entender de la palabra de Dios no está de acuerdo a la palabra de Dios, lo que está ocurriendo es que ese entendimiento de los incrédulos está encubierto. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y al no resplandecer la luz del evangelio de Cristo en una persona, las consecuencias van a ser una perdición. Irán a parar al infierno. ¿Pero por qué? Por la incredulidad, por no poder entender la palabra de Dios, porque no, la palabra de Dios no haya cabida en las personas, porque no pueden entender el lenguaje de Cristo. Por eso no pueden escuchar la palabra de Dios. Tristemente, Nicodemo es un ejemplo claro del efecto adormecedor que tiene la religión legalista y externa en la percepción espiritual de una persona hasta el punto de oscurecer la revelación de Dios. Mire cómo una religión legalista externa puede llegar al punto de oscurecer la revelación de Dios. La ignorancia sirve de ejemplo a la bancarrota espiritual de Israel en este caso. Y eso lo vemos en Romanos 10, del versículo 2 al 3. La ignorancia de la palabra de Dios representa una bancarrota espiritual. En algún momento posterior a aquella noche memorable de Nicodemo con Jesús, es probable que la presencia de la fe genuina en su vida pudo haber llegado, se pudo haber dado en él, es probable. Pero antes de la crucifixión no hay evidencia. Nicodemo no entendía la gracia soberana de Dios. Y decimos, aunque es probable que haya experimentado la realidad del nuevo nacimiento, la verdad es que en ninguna parte de los textos de la Biblia referentes a la vida de la iglesia, al desarrollo de la iglesia, no se menciona nunca más a Nicodemo. Yo no sé si Nicodemo murió en esos días que el Señor murió y por eso él ya no estuvo en el periodo de la iglesia, pero nunca más se volvió a hablar de Nicodemo. No se sabe si realmente él nació de nuevo. Es probable. Romanos 10:2 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Hablando Pablo a la iglesia de Roma. El versículo 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia,
no se han sujetado a la justicia de Dios. Nuevamente encontramos a Pablo dirigiendo palabras impactantes a la iglesia, en este caso, en esta vez es a la iglesia de Roma, diciéndoles que ignoran la justicia de Dios y que han procurado establecer su propia justicia y que no se han sujetado a la justicia de Dios. Eso lo único que nos evidencia es que hay dentro de las congregaciones distintos tipos de personas, las cuales, llegado el momento, cuando sea el arrebatamiento, ahí será una sorpresa impresionante para estas personas. Cuando Nicodemo le dice al Señor, ¿cómo puede hacerse esto? El Señor le responde en el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Mire, en esto yo creo que uno puede ver en la simple lectura que hay un aspecto de sarcasmo del Señor con respecto a Nicodemo, porque dice, ¿eres tú maestro? ¿Eres tú quien enseña? ¿Eres tú quien dices que conoces toda la teología y conoces las profecías? ¿Eres tú esa clase de maestro y no sabes esto? O sea, no sabe del nuevo nacimiento. ¿Cómo es posible? O sea, al Señor le sorprende ver que un hombre del calibre de Nicodemo, con todo lo que se decía que él sabía del Antiguo Testamento, no podía explicar el nuevo nacimiento. Y está aquí mostrando su ignorancia total y absoluta frente al Señor. Nuestro Señor aquí hizo un uso delicado de la sátira. Le estaba diciendo a Nicodemo que él era uno de los principales en Israel y que estaba actuando como si Jesús le estuviese diciendo algo que no podía ser cierto. Porque si fuese cierto, Nicodemo lo habría sabido. Y entonces Jesús le pregunta, ¿no sabes esto, Nicodemo? Nicodemo conocía bien los pasajes del Antiguo Testamento en relación al nuevo nacimiento. Si yo les preguntara a ustedes en este momento, hermanos, denme una cita de alguno de los profetas que hablen con respecto al nuevo nacimiento, quizás los voy a sorprender y no se van a saber ubicar. Porque a veces nosotros también leemos la escritura sin reparar en algunos hechos o en algunos aspectos que los profetas hablaron y que aunque lo dijeron en otras palabras, se estaban refiriendo al nuevo nacimiento. Pero nosotros leemos la profecía sin asociarla con estos conceptos que entendemos en el Nuevo Testamento. Y entonces ignoramos y no sabemos en qué parte de la Biblia encontramos en el Antiguo Testamento aspectos del nuevo nacimiento. Pero creía que ya se habían cumplido en los israelitas, según el punto de vista de Nicodemo, con el cumplimiento de la ley. Debió haber sabido que eso era una mala comprensión de los textos, mala comprensión de los textos. Yo se los he dicho, hermanos, y creo que ya los tengo aburridos y cansados. No podemos estudiar la palabra o entenderla tomando textos aislados. Tenemos que tomar los contextos, no solamente del capítulo que estemos leyendo, sino que del libro y aún de toda la escritura. Si no vemos los contextos, vamos a mal entender, vamos a comprender mal los textos de la escritura. Y eso era lo que le pasaba a Nicodemo, que él tenía una mala comprensión de los textos. Cuando él le dice, ¿eres tú maestro de Israel? No se define la posición exacta de Nicodemo en los círculos teológicos de Israel, pero el lenguaje sugiere que era una persona muy importante. Jesús insinúa que como maestro sobresaliente de la nación, Nicodemo debió haber estado familiarizado con la enseñanza del nuevo nacimiento. Debió haber estado. Esto se podría parafrasear del siguiente modo. O sea, las palabras que cuando el Señor dice, ¿no eres tú maestro? Le dice, y tú, el tan conocido e importante maestro del muy favorecido pueblo de Israel, ¿quieres realmente decir que tú eres ignorante en cuanto a estos asuntos? Esta sería una paráfrasis de las palabras que el Señor le ha dicho en este versículo 9 a Nicodemo. Desde que la desobediencia de Adán
hundió a la raza humana en el pecado, que lo vemos en Romanos 5:12 al 21, Satanás no ha cesado de promover la mentira de que las personas pueden llegar a Dios por sus propios términos. Esa es una farsa de las falsas religiones. La Biblia dice claramente que las personas no regeneradas, no nacidas de nuevo, no pueden salvarse a sí mismas en términos humanos. Están muertos en sus delitos y pecados, dice Efesios 2:1. Y 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no puede, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Miren lo interesante. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. O sea que estas personas naturales se convierten en enemigos de Dios y viven bajo el control de Satanás. Esa fue la espeluznante verdad con la cual confrontó Jesús el celo del fariseo Nicodemo en este capítulo 3, versículos 1 al 10. Aunque las enseñanzas del Señor sobre el nuevo nacimiento tienen como base sólida, apunte la cita. Aquí está alguna de las citas de cómo en el Antiguo Testamento se habla del nuevo nacimiento. Ezequiel 36:26. Mire lo contundente que es Ezequiel y cómo está hablando Ezequiel del nuevo nacimiento. Pero nosotros, por eso digo, si no leemos la Biblia, si no la escudriñamos, si no la analizamos, si no reflexionamos con ella, no vamos a entender lo que dicen los profetas. Dice aquí Ezequiel, además, hablando Dios, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Ezequiel? Está hablando del nuevo nacimiento. Si usted lo analiza, no es otra cosa más que el nuevo nacimiento. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, dice. Os daré corazón nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Igual podemos leer en Ezequiel 11:19. En Deuteronomio 36, como algunos ejemplos de lo que el Antiguo Testamento habla con respecto al nuevo nacimiento. Pero Nicodemo no creía, no había entendido esas profecías. Él luchó para aceptar que sus esfuerzos religiosos eran inútiles y debían abandonarlos si quería obtener el reino de Dios. Nicodemo dejó la conversación con Jesús sin haber experimentado la conversión en ese momento. No entendió. Como llegó, así salió. No entendió el lenguaje del Señor. Y cuando el Señor le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Como que eso le sirvió a Nicodemo para ya no preguntar más. Y se quedó en su ignorancia en lugar de haber aceptado que él necesitaba aprender y haber seguido interrogando al Señor. Pero eso ya no lo quiso hacer. Se retiró. De manera que no logró mayor cosa en su visita con el Señor. El Señor le dice, todavía Nicodemo en ese momento, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos. Está hablando el Señor. Que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. O sea, el Señor le está diciendo a Nicodemo que ni él, ni su grupo de compañeros fariseos, ni muchos del pueblo de Israel no estaban entendiendo y no estaban recibiendo el testimonio que el Señor les estaba dando en esa venida de él. Aunque Nicodemo confesó 2 veces su ignorancia sobre la enseñanza del Señor, que están en los capítulos, en el capítulo 3, en los versículos 4 y 9, como ya se dijo, su problema real no era la falta de revelación divina. Hermanos, Nicodemo no le ocurrió como le ocurrió a Pablo. Pablo tuvo como maestro en el fariseísmo a Gamaliel, a uno de los más renombrados
y famosos teólogos de su tiempo. Ese fue el maestro de Pablo. Pero Nicodemo tuvo como maestro al maestro de maestros, a Jesucristo, y no entendió. Lo que quiere decir es que nosotros también podemos tener como maestro al mismo Señor y no vamos a entender la revelación divina. El problema no está en el maestro, el problema está en el alumno, que no tiene una mente espiritual, que no quiere entender las verdades escriturales y que está aferrado a un sistema religioso que no le deja abrir su mente para asimilar, para capitalizar la enseñanza que el Señor da. No era la falta de revelación divina la que le estaba faltando a Nicodemo, porque el mismo Señor, el mismo Dios, le estaba revelando el nuevo nacimiento. Él era un hombre bien instruido, entre comillas, en el Antiguo Testamento, y había dialogado con el maestro, que es la fuente de toda la verdad. Nicodemo no recibió la verdad que Jesús testificaba porque se negaba a creerla. Mucha gente el día de hoy se cree tan teólogo que cree que nadie tiene la capacidad de enseñarle. Y es que nos cerramos en nuestros conceptos, en nuestra forma de ver la escritura, y no abrimos nuestra mente para entender las verdades. Pablo escribió: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ya lo habíamos mencionado. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Los plurales sabemos, hemos y nuestro abarcan a los discípulos de Jesús. Recordemos que el Señor no estaba solo ahí en ese momento. Ahí estaban los discípulos también, que de paso tampoco estaban entendiendo este aspecto del nuevo nacimiento. Y recordemos que Juan el Bautista también había sido alguien que Dios había sido enviado y lo había mandado con un mensaje interesante, y que en parte de su mensaje, y asómbrese esto, en parte del mensaje de Juan el Bautista, él habló del nuevo nacimiento. Pero nosotros no lo vemos así, y lo vamos a ver en este momento. Quienes entendieron y testificaron la verdad de la salvación. Y dice Juan el Bautista en el Evangelio de Juan 1:33, y yo no le conocía. Pero mire esta gran verdad que él dice: ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo Juan ahí? Que Jesús, él está señalando a Jesucristo como el único que puede dar el nuevo nacimiento a través del bautismo del Espíritu Santo. Lo dijo Juan claramente. Sin embargo, nadie le entendió a Juan el Bautista, pero él lo declaró. Aquí hay una revelación importante de la palabra de Dios para el pueblo de Israel y aún para los discípulos, pero no entendieron el lenguaje de Juan. Estos contrastaban con el sabemos del versículo 2, cuya referencia es a Nicodemo y a sus colegas. Los fariseos y la comunidad de judíos ignoraban el nuevo nacimiento, pero Jesús y sus discípulos tenían la certeza de la regeneración, la verdad de la cual daban testimonio, porque los discípulos después testifican y hablan de lo que han visto y lo que han oído y la experiencia que han tenido. El uso del plural recibís indica que su reprensión incluía a toda la nación de Israel representada en Nicodemo, no solo a este. El pueblo judío no recibía el testimonio de Jesús y de sus discípulos. ¿Por qué? Porque su incredulidad perpetuaba su ignorancia espiritual. O sea, muchos de estos fariseos llegaron a la tumba en esa ignorancia espiritual y lamentablemente se perdieron. Después de haber tenido la oportunidad, la gran oportunidad de oro, de haber tenido al maestro de maestros enseñándoles y testificándoles acerca de estas verdades. Jesús, por consiguiente, quiere que Nicodemo sepa que no existen dudas acerca de la doctrina del bautismo y de la regeneración que acaba de comentar, ni tampoco en relación con la doctrina del decreto
eterno de Dios para la salvación de los pecadores que está a punto de desarrollar. Nicodemo había mostrado con sus preguntas y con toda su expresión que no estaba preparado para aceptar las enseñanzas de Jesús referentes a la necesidad de la regeneración, o sea, del nuevo nacimiento, del nacimiento del agua y del espíritu. Además, Jesús podía leer lo que había en su corazón, según lo podemos ver en el capítulo 2 y versículo 25 de Juan. Y Nicodemo no era el único que vacilaba en creer esa extraña doctrina. Luego el Señor le dice, mire qué interesante la conversación y cómo el Señor va dirigiendo sus palabras a puntos de que Nicodemo reflexione. En el versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, cosas terrenales y no creéis, le pregunta, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Si nosotros, hermanos, no entendemos las cosas terrenales, ¿cómo vamos a entender las celestiales? Imposible. Ahora, podemos entender las cosas celestiales por la presencia del Espíritu Santo. El Señor le dijo a los discípulos en San Juan capítulo 16 que Él les enviaría el Espíritu Santo y que el Espíritu les guiaría a toda verdad. ¿Quién va a guiar a toda verdad? El Espíritu. De tal manera que la persona que no tiene el Espíritu Santo, la tal persona no puede ser guiada por el Espíritu para entender ni siquiera las cosas terrenales, mucho menos las celestiales. Ahora, por supuesto, hay personas que no les interesa nada del aspecto celestial, que toda su confianza, que todo su interés, todo su propósito está en las cosas terrenales, las cuales muy poco entienden, porque mucha gente no entiende la razón de su vida. Entonces, no les interesa la vida eterna, las cosas celestiales. Su profesión de fe superficial de Nicodemo, hablando de Nicodemo, la profesión de fe superficial en Jesús como maestro enviado de Dios no significaba nada para él, como tampoco su comprensión, su malinterpretación de la salvación no le interesó a Nicodemo, porque él tuvo ahí la oportunidad de haber indagado más al Señor y haber comprendido las revelaciones que el Señor estaba dispuesto a darle. Pero como se negaba a creer, no podía ni siquiera asir o tomar las verdades terrenales del nuevo nacimiento. No las tomó. Tampoco podía ni hablar de las profundas realidades celestiales como la relación del Padre con el Hijo. Tampoco podía entender aspectos del reino de Dios, ni tampoco pudo entender el plan eterno de Dios en la redención del hombre. O sea, la incredulidad de Nicodemo tenía dos caras. Aunque intelectualmente reconocía que Jesús era un maestro enviado de Dios, eso lo reconocía, que pudo haber sido también una farsa de él, que no lo haya dicho sinceramente, no estaba dispuesto a aceptarlo como Dios. Así hay mucha gente el día de hoy en diferentes lugares. En lo espiritual, él era reacio a admitir que era un pecador impotente, pues tal cosa era impensable para los fariseos, porque se creían los más pulcros, los más santos, los más puros. Entonces para ellos no cabía en su mente pensar que el Señor les estaba acusando de que eran pecadores, impotentes, orgullosos. O sea que la élite religiosa de Israel, como ellos mismos se consideraban, justa a sus propios ojos. O sea, su justicia, su propia justicia. Humillarse a reconocer que estaba en tinieblas espirituales y que necesitaba llegar a la luz de la salvación y la justicia verdaderas, habría sido confesar su pecado y su falta de justicia, lo cual no estaba dispuesto a hacerlo, mucho menos aceptarlo, y rechazó la oportunidad de su vida. Jesús había estado hablando de cosas terrenales, es decir, de cosas que, aunque de carácter y origen celestiales, tienen lugar en la tierra.
Por ejemplo, este caso de la regeneración, del nuevo nacimiento, del nacer de nuevo. Si pues las cosas terrenales han sido rechazadas, ¿cómo se puede esperar que se acepten las cosas del cielo, que son mucho más misteriosas? ¿Quién va a entender de la nueva Jerusalén, de los cielos nuevos, de la tierra nueva? ¿Quién va a entender del tribunal de Cristo? ¿Quién va a entender del gran trono blanco? ¿Quién va a entender de las promesas que serán dadas a los creyentes? ¿Quién va a entender de los galardones de Dios? ¿Quién va a entender de morar en la ciudad santa, en las moradas que el Señor fue a prepararnos? ¿Quién va a entender de ver a un Dios todopoderoso que está rodeado de 4 seres importantes celestiales y de muchos ángeles y que se le adora en el cielo constantemente? ¿Quién va a entender eso? Esas cosas celestiales van a estar totalmente cerradas para la gente con una mente carnal. Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo. Esto me llamó la atención, hermanos, cuando Jesús dice, nadie subió al cielo. Aquí yo me preguntaba, ¿qué pasó con Enoc? ¿Qué pasó con Elías? ¿Por qué dice el Señor que nadie subió al cielo? ¿No dice la escritura que el profeta Elías subió al cielo? ¿Por qué entonces él dice nadie subió al cielo? ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Entonces hay que entender, hay que escudriñar a qué se está diciendo esto, porque no es que haya contradicción en la Biblia. No es que se escribió que Elías subió al cielo y ahora el Señor dice nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aclaremos esto. Jesús dijo en Juan 16:28, salí del Padre y he venido al mundo. Oiga, qué interesante. Salí del Padre y he venido al mundo. Pero mire esta expresión. Otra vez dejo el mundo. ¿Otra vez? ¿Cuál es la vez anterior que dejó el mundo? ¿Verdad que qué importante las palabras que está diciendo el Señor? Nos ha dado curiosidad, hemos ido a investigar por qué dice, otra vez dejo el mundo y regreso al Padre. Y en Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Entonces, ¿cómo explicamos que Elías y Enoc fueron al cielo cuando fueron trasladados fuera de esta tierra? ¿A qué época se está refiriendo el Señor cuando dice otra vez en Juan 16:28? ¿A qué época se refiere? A la que el Señor está haciendo referencia, creemos que fueron al cielo en una dispensación diferente. O sea, Enoc y Elías, creemos que fueron al cielo en una dispensación diferente a la que el Señor está haciendo referencia. Porque desde entonces y hasta este momento, el Señor Jesús dijo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y en 2 Reyes 2:11 leemos, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. No hay contradicción en la Biblia. Tenemos que ubicarnos en los contextos a los cuales se está haciendo referencia, porque si no diríamos, entonces la Biblia tiene error, está equivocada, hay contradicción. No hay contradicción en la Biblia. Ahora es verdad que hay muchos que han ido al cielo después de Cristo. Pero en el Antiguo Testamento, cuando un santo moría, es decir, uno de los hijos de Dios, iba a un lugar que se llamaba el paraíso o el seno de Abraham. Nuestro Señor lo llamó así en Lucas 16:22. No fue sino hasta después que Cristo murió y subió al cielo llevando consigo a los cautivos, cuando llevó consigo a aquellos que estaban ahí en el paraíso, a la presencia de Dios en el cielo. Desde entonces, para el Hijo de Dios, siempre ha sido verdad que estar ausentes del cuerpo, como dice Pablo, es estar presentes al Señor en el cielo, como lo declara Pablo en 2 Corintios 5:8.
El decreto de Dios referente a la redención de su pueblo está totalmente fuera del alcance del conocimiento del hombre, a menos que le sea revelado. No había realmente nadie con el Padre cuando se trazó el plan de enviar al Hijo al mundo para sobrellevar la maldición y libertar a los hombres. La respuesta es sí. O sea, preguntar que no había nadie con el Padre, no es así. La respuesta es sí había alguien con el Padre. Había uno, el que descendió del cielo, a saber, el Hijo del Hombre. Otra vez subo. Ahí se responde a esa pregunta, ese cuestionamiento. Otra vez subo al cielo, porque él había estado aquí en la tierra, el Hijo de Dios, cuando se formó la tierra. Muy bien, nos vamos a quedar hasta ahí porque me dicen que ya se me venció el tiempo. Seguiremos el siguiente domingo con el versículo 14. Y aquí vamos a ver aspectos. Esta parte todavía tiene que ver con la entrevista de Nicodemo, esto de del versículo 14. Así que Nicodemo todavía no se ha ido en esa noche de la presencia del Señor. Vamos a quedarnos hasta aquí entonces y les dejo tiempo para preguntas, para aportes, para comentarios, dudas. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general licenciado Gustavo Adolfo Bonilla e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.